Platón en el diccionario soviético de filosofía. Platón, su vida pues oscila entre el 427 y el 347. En la edición de 1939 dice al respecto: un filósofo idealista de la Grecia antigua, ideólogo de la aristocracia esclavista. En la edición abreviada de 1955 añade: enemigo del materialismo y de la ciencia, y adversario de la democracia ateniense y defensor de la aristocracia reaccionaria de Atenas. Es decir, Platón era un amigo de la aristocracia. En fin, ya se ve aquí el carácter, digamos, reaccionario, el que se le quiere atribuir el diccionario, el carácter reaccionario de Platón. Vamos, que el diccionario no es nada amable con el gran filósofo de anchas espaldas. Habla el país de la clasificación trimembre del Estado, en las tres castas, así lo dice el diccionario, castas, utiliza ese término, de los filósofos gobernantes, de los guardias y de los artesanos y los agricultores, las tres grandes clases. Que la primera gobierna, la segunda pues, hace la guardia o monta la guardia, y la tercera se ocupa de la producción. Bien. Y Platón, insiste el diccionario, intenta eternizar, digamos, la explotación de los esclavos. Pero el diccionario respecto a estas tres castas que nos referíamos, ignora el mito de los tres metales. Que los tres metales, pues los hombres de oro son los filósofos gobernantes, los hombres de plata son los guardias y los hombres de cobre pues son los artesanos y los agricultores. Pero dice Platón que un hijo de un hombre de oro pues puede prosperar, o no, mejor dicho, un hijo de un hombre de cobre pues puede prosperar y hacerse un hombre de oro. O un hijo de un hombre de oro pues puede decaer en desgracia y puede convertirse en un hombre de cobre, que no es algo, digamos, fijo. Aquí Platón no sería un aristócrata fijista, por así decirlo, sino es más bien, él sería más bien partidario de una meritocracia, y que en función de lo que hagan los hombres pues pueden convertirse en hombres de oro, en hombres de cobre, en hombres de plata, etc. El Demos no participa en el estado platónico, y por argumentos muy buenos que da, por ejemplo, en el Protágoras, contra la democracia ateniense, no la democracia como la entendemos hoy en día, sino la democracia del demos, la democracia auténtica, la democracia genuina, la democracia esclavista. Y para Platón la democracia era el gobierno inferior. Platón era un antidemócrata de tomo y lomo, y su ideal era la aristocracia. Claro, aristocracia en el sentido también genuino de la palabra, el gobierno de los mejores, no va a ser el gobierno de los peores, claro. Dice Marx, lo cita el diccionario, dice: la República de Platón, en lo que se refiere a la división del trabajo como principio normativo del Estado, no es más que la idealización ateniense del régimen egipcio de castas. Quiere atribuir lo de las castas, que viene de Egipto, pero vamos, también viene de la India. Pero hemos visto que no son castas fijas, no son, digamos, algo que esté ahí dado de por siempre por herencia, sino que el hijo de un desgraciado pues, puede prosperar hacia lo más alto de la pirámide, por así decir. También en la edición de 1963 dice el diccionario: Marx observó también que Platón había comprendido de manera genial la trascendencia de la división del trabajo para la formación de la polis griega, la ciudad-estado. La polis griega es la ciudad-estado. El diccionario se preocupa, digamos, en asociar a Platón a la dogmática cristiana. Claro, quiere decir que la dogmática cristiana pues, tendría en Platón uno de sus referentes. Bueno, eso en San Agustín está muy claro. Y claro, entonces, pues ahí se basa en la inmortalidad y el pecado de la carne, pero claro, la inmortalidad en el cristianismo es muy diferente que tal como lo plantea Platón, porque Platón habla de la mentepsicosis, es decir, la reencarnación, es decir, nacer, vivir, morir, tornar a nacer y volver a morir. Así en esa cadena de las múltiples existencias, pues se va reencarnando en diferentes seres. Incluso pueden ser animales, se pueden reencarnar en un animal. O al menos así también lo decían también los pitagóricos. Pero el cristianismo es una cuestión totalmente diferente. Una cuestión totalmente diferente, porque el cristianismo lo que habla es la resurrección de la carne en el día del juicio final. Sí, es verdad que primero ha ido juicio, uno primero vas al cielo o al infierno en función de lo que haga y después esperas hasta el último día para hacer el juicio ya definitivo, donde se habla de la resurrección de la carne, sí, con el cuerpo glorioso, todo lo que se quiera, pero esas son ideas, digamos, ajenas a Platón y a la filosofía griega y al paganismo en general. Y ya no digamos ya el pecado original, de Adán y Eva en el paraíso. Eso para Platón no tiene ningún sentido.
En la edición de 1955 dice que Platón, claro, pues tuvo su influencia en el neoplatonismo, obviamente, y en el cristianismo, que tuvo en principio también más, digamos, más influencia en el neoplatonismo que en el aristotelismo. Entonces, la influencia de Aristóteles pues, sería muy posterior, duraría aquellos siglos para que Aristóteles se impusiese, digamos, como la filosofía que vertebrase a la filosofía cristiana. Claro, entonces, para el diccionario, Platón es digamos, culpable de numerosas teorías reaccionarias, místicas y anticientíficas. Y dice la edición 1963, Platón luchó activamente contra las teorías materialistas de su tiempo. Sí, para el diccionario, Platón era un antimaterialista militante, en que el cuerpo soma es una tumba, sema. En la edición 1980 dice que el alma está encerrada en el calabozo de nuestro cuerpo y en la reencarnación. Entonces, claro, Platón es un reaccionario, un antimaterialista, enemigo de la ciencia, pero claro, esto es inadmisible. Esto es inadmisible porque Platón precisamente en el frontispicio de la academia había puesto un letrero que decía nadie entre aquí sin que sepa geometría. Y la geometría por entonces era la ciencia positiva, hasta el punto de que Gustavo Bueno en el materialismo gnoseológico lo ha incorporado a la tercera acepción de ciencia, que es una ciencia positiva, como puede serlo después las ciencias ya modernas, el siglo XVIII, siglo XIX, pues la matemática, la química, la termodinámica, la física, etcétera, etcétera. Entonces, Platón no se puede llamar enemigo de la ciencia porque para entrar en la academia primero hay que saber ciencia y la matemática y la aritmética, es decir, la geometría de la época, que es tan válida como cualquier ciencia positiva. Pero eso sí es verdad, Platón era un espiritualista. ¿Por qué? Porque admitía la existencia de vivientes incorpóreos y ya la mete en psicosis, en la reencarnación. En la doctrina de las ideas, claro, en la doctrina de las ideas Platón estructura el mundo en clases, una estructuración enclasada del mundo. Pero estas ideas son ideas, digamos, supracelestes, que están más allá del horizonte de las focas, ¿no? Son, digamos, entidades reales, hipostasiadas en una dimensión supraceleste, hiperuránica. Claro, que si están hipostasiadas, entendido así de una manera, digamos, desde el platonismo vulgar, que es análogo a la interpretación que se hace del marxismo vulgar. De hecho, la interpretación que hace el diccionario pues es la del materialismo vulgar, o más bien, por decirlo de una manera más suave, un platonismo convencional. Pues, claro, visto así, visto que esas ideas están, digamos, hipostasiadas, están, digamos, aunque sean homónimas al mundo, pero están, digamos, fuera del mundo de alguna manera, pues eso es, y que pone, digamos, a las almas y sobre todo a las cosas, a los objetos materiales que están en continuo divinir, pues eso es, digamos, un formalismo terciogenérico, que es todo lo contrario del Diamat, porque el Diamat es más bien un formalismo bigenérico, donde se hipostasia M1 o M2, pero M3, digamos, queda olvidado de alguna manera, aunque también lo ejercitan inevitablemente. No hay más remedio que ejercitar la idea de M3. Sobre todo, como decía Gustavo Bueno, el fin de la filosofía del ensayo materialista respecto a la idea de producción, pues que hay que entender una idea también como M3. Pero el Diamat tiende, digamos, a ese formalismo bigenérico de M1 y M2. Por eso es todo lo contrario al platonismo, entendido un Platón, digamos, más convencional, más idealista, entre comillas, o más espiritual, si se quiere, más formalista terciogenérico, como le diríamos nosotros en estos términos. Claro, el orden de estas ideas pues, es trascendente a las ideas, es homónimo al mundo, como le criticaría Aristóteles. Y el conocimiento de los sentidos, no hay conocimiento, digamos, sin reminiscencia. Las prólesis se basan en las anamnesis. ¿Qué quiere decir Platón con esto? Pues en el momento de la muerte, pues mientras que nace o no nace en otro ser vivo, en otro ser humano o incluso un animal, pues mientras está en el mundo de las ideas, pues ha contemplado esas ideas y una vez que vuelva a nacer, pues su conocimiento, digamos, late de alguna manera, como ideas innatas, se diría después, en la mente de los hombres y que se va remontando con la visión de los objetos hacia el mundo de la vida, porque tiene se acuerda de esas ideas de su otra vida, o en la vida que hay una vida entre una vida y otra vida. Pero Platón, digamos, al salir, cuando habla él de salir y de volver, sobre todo de volver la vuelta a la caverna, Platón inequívocamente es un filósofo de implantación política.
clarísimo. Por mucha mística, entre comillas, que se quiere que haya en Platón, por mucha mentepsicosis, por muchos vivientes incorpóreos, todo lo que se quiera, incluso cuando hablaba del daimon y el daimon en Sócrates, todo eso da igual porque Platón es no en el ejercicio, sino en la representación, o sea, es consciente de su implantación política de la filosofía. Pero claro, vemos que el diccionario hace una interpretación, digamos, espiritualista de Platón, o idealista, como le gusta decir al propio diccionario. Nosotros vamos a hacer una interpretación materialista y fíjense ustedes las analogías tan interesantes que hay entre el platonismo, el sistema de Platón, del propio Platón, vamos, y el materialismo filosófico. Por ejemplo, los tres géneros de materialidad. Pues M1 corresponde a los cuerpos en Platón, que digamos están en devenir continuo, van fluyendo siempre, no son estables, son inestables. M2 pues es el alma, que es, bueno, para Platón sí es inmortal, porque también, como dice en el Fedón, es simplicísima, no está sometida a generación y corrupción, por lo tanto no puede destruirse. Y una vez que se muere el cuerpo, pues va al mundo de las ideas y otra vez volvería a nacer en caso de que no se purifique, vuelve el agua del leteo y vuelve otra vez a un cuerpo. Pero M2 es el alma y M3 son las ideas. Ahí la correspondencia de este cuerpo, esa alma y esas ideas con M1, M2 y M3, pues es, vamos, clarísima. De hecho, lo pone Gustavo Bueno en la tabla de los ensayos materialistas, donde se ponen las correspondencias de las tres géneros de materialidad en la historia de la filosofía. Pero hay más, porque el bien, el Platón decía que el bien es epekeina tesousia, es decir, más allá de la esencia. El bien, pues hay que ponerlo en correspondencia, que no es identidad, pero sí la correspondencia es bastante legítima, con la materia ontológico general. Pero claro, sobre todo sería Plotino el que le exprimiese más jugo a esta idea. Platón simplemente lo esboza en el libro sexto de la República, cuando se refiere al bien, que trasciende, digamos, a las ideas, por eso es más allá de la esencia, claro, es incluso inefable, diría Plotino, pero Platón ya está ahí en la idea, que eso se le saca más jugo con el platonismo y con otras filosofías posteriores, claro, que es la idea de materia ontológico general, lo que nosotros en nuestras coordenadas llamamos materia ontológico general. Después se puede poner en correspondencia los estados noseológicos con la alegoría de la línea del libro 6 de la República de Platón. El estado beta 2 pues, digamos, puede ponerse en correspondencia, digamos, como el estado beta 2 es, digamos, el progresus de contextos causales a situaciones de praxis tecnológica, pues puede ponerse en correspondencia con la ecasía. El estado beta 1, que digamos es el regresus a contextos esenciales, se puede poner en correspondencia con la pistis. El estado alfa 2, que digamos es el progresus de las operaciones a contextos envolventes, pues puede ponerse en correspondencia con la dianoia. Y el estado alfa 1, que digamos es el regresus a contextos no operatorios en situaciones de cientificidad natural, pues puede ponerse en correspondencia con el nous. Y esta analogía también es muy clara, las ramas y capas del poder de la sociedad política, como diría Gustavo Bueno, pues están en Platón, y ya la hemos anunciado. Está, digamos, los guardias filósofos, los guardias filósofos, no, los filósofos gobernantes, que se pueden poner en correspondencia con la capa conjuntiva. Los guardias con la capa cortical y los artesanos y los agricultores con la capa basal. O sea, esa analogía es clarísima, como las otras, claro. Después, otra interpretación que hacemos desde el materialismo filosófico de Platón, de un Platón materialista, tal y como entendemos nosotros en el materialismo, pues es la idea clave en el materialismo filosófico, y en Platón, aunque Platón no lo usa como un término técnico, ¿no? Y nos referimos a la idea de simploqué. Claro, y la idea de simploqué está pensada contra la siniches, que significa un continuo, de Parménides, en el sofista. Platón en el sofista es un parricida, porque va contra el padre Parménides, contra su siniches, contra su continuismo, contra su monismo, porque él con la simploqué nosotros interpretamos que hace una especie de materialismo pluralista.
porque es un materialismo pluralista. Cuando hablamos de pluralismo no queremos referirnos a una pluralidad de cosas disueltas o como sea, sino nos referimos a un materialismo discontinuista, que hay discontinuidad de unas cosas a otras, que hay hiatos de unas cosas a otras, que no está conectado con todo. Por eso hablamos, es una tesis que está pensada contra el monismo. Simploqué se puede traducir como combinación, entrelazamiento, composición, comunión, en fin, tiene mucha trabazón, enredadera, y tejer y destejer. O sea, destejer en el momento crítico en el regresus, claro, que sería el análisis, y el tejer en el momento del progressus, en el momento, digamos, pues, de reconstrucción de los fenómenos, sería la síntesis. Claro, esto viene muy bien cuando Gustavo Weber se refería al papel de la filosofía en el conjunto del hacer como el deshacer. Y el principio de Simploqué pues, se rige por lo siguiente: es decir, ni nada con nada, ni todo con todo, sino algo con algo. Es decir, ni nada está relacionado con nada. O sea, si nada está relacionado con nada, pues evidentemente no se puede conocer nada, porque sería el caos. Digamos, el conocimiento depende, digamos, de causas, de relaciones, de casualidad. Si no hay relación ni de casualidad, pues si nada está conectado con nada, pues es obvio que no se puede conocer nada. Platón dice que todo pueda mezclarse, que nada pueda, que algunas cosas puedan y otras no. Es decir, y si todo estuviese conectado con todo, pues tampoco podríamos conocer nada, porque tendríamos que hacer un regreso hacia el infinito, es imposible, no nos daría tiempo, o conocerlo todo, y seríamos omniscientes, entonces ya no estaríamos aquí de sobra, no seríamos filósofos, seríamos sabios, en fin, entusiasmados. Y claro, si nada estuviese ligado a nada, si nada tiene el poder de comunicarse con nada, dice Platón, sería algo desproporcionado, completamente disonante y ajeno a la filosofía. En las letras, que pasa con las letras y en la música, digamos, es músico, dice Platón, dice músico, quien posee la técnica que le permite conocer cuáles notas se combinan y cuáles no. Y no es músico quien lo desconoce. Y claro, el principio de Simploqué, digamos, va contra el monismo radical y contra el pluralismo nihilista radical, contra el homoemerismo de Anaxágora y contra el mecanismo de Euclides. En definitiva, va contra el holismo y contra el nihilismo. En fin, la filosofía académica, digamos, es el discurso que oscila entre el dogmatismo y el escepticismo, que ni es propiamente dogmático, porque es apagógico, porque tiene en cuenta el argumento del adversario, y porque no todo está conectado con todo, no se conoce todo, no todo es absolutamente omnisciente, ni tampoco podemos caer en un escepticismo radical en el que nada se sabe, quod nihil licitur, diría Francisco Sánchez, corriendo los siglos, pero que no se conoce, o sea, que no se puede ser absolutamente nesciente, o sea, algo siempre se conoce. Por eso hablamos de materialismo pluralista. Lenin hablaba ahí de la línea entre Demócrito, la línea de Demócrito y la línea de Platón. La línea de Demócrito, la línea materialista, y la de Platón, la línea idealista. A nosotros, como veremos, Demócrito es un filósofo, digamos, monista en el sentido de un formalismo primogenérico, porque todo se reduce a átomos y vacíos. Por naturaleza lo que existe son átomos y vacíos. Por convención, por todo lo demás, sabores, gustos, olores, todo lo que se quiera. Pero por naturaleza solo existen átomos y vacíos, y por tanto es un formalismo primogenérico, lo de Demócrito. Y aunque eso sí, no habla contra la teleología, pues ahí se podría definir como materialista. No hay un plan inteligente del universo. Hay en Platón quizás sí más. Pero, como decimos, Platón es más bien un materialista pluralista por este principio de discontinuidad, que es el principio de Simploqué.